Un minuto para las 9 de la mañana en toda la República Argentina, 21 grados 7 es la temperatura en la ciudad de Corrientes, 13 grados acá en Buenos Aires. Y esta semana escuchamos a los dirigentes y militantes del Gobierno Nacional de la Libertad Avanza con un latiguillo que decían: no la ven, no la ven. Uno ponía algún tipo de objeción, cualquier tipo de objeción a este gobierno, y ellos decían: no la ven. Yo los entiendo igual, ¿eh? Yo cuando tenía 18 años también creía que era el único que la tenía clarísima y que el resto del mundo eran todos unos boludos que no la veían. Y buena parte de la dirigencia y de la militancia de la Libertad Avanza tiene 18 años o algo por el estilo, ya sea según el DNI o en función de sus capacidades cognitivas. Lo cierto es que sí la vemos. Sí la vemos. La vemos de lejos. Quienes tenemos algunos años más, vemos cómo ha terminado cada vez que se quiso implementar en la Argentina un experimento de este tipo. Y ya la vimos muchas veces. La vimos, la sentimos y la vivimos. Pero se ve de tan lejos, que uno hasta puede irse 180, 200, 250 años en el pasado y se sigue viendo igual. Y uno puede hasta buscar a los referentes intelectuales de este movimiento que se autopercibe libertario, aunque en realidad es otra cosa, y en un rato vamos a llegar a ese punto. Decía, los referentes intelectuales del libertarianismo que desde el pasado más remoto ya la veían. Esta semana circuló en las redes un fragmento de una carta que Juan Bautista Alberdi, el autor de Las Bases, alguien a quien Milei cita muchas veces como su referente, incluso en los fundamentos del proyecto de ley ómnibus que mandó al Congreso, el padre de la Constitución Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Insospechado de peronismo desde ya. Que en una carta a un amigo que se publicó como parte de sus escritos póstumos en 1890, pero tiene algunas décadas más, escribía lo siguiente: los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. A fuerza de tomar y amar al gobierno como libertad, no quieren dividirlo y en toda participación de él dada a los otros ven un adulterio. La libertad de los otros, dicen ellos, es el despotismo. El gobierno en nuestro poder es la verdadera libertad. Bueno, Alberdi la veía. Tanto es así que esto podría ser parte de una columna editorial publicada en el Destape esta semana. Y sin embargo, lo escribió Alberdi, el padre del liberalismo argentino, hace más de 150 años. Pero vámonos todavía más lejos para ver el tamaño del desastre que están haciendo y cómo se ve a la distancia. Adam Smith, el padre del liberalismo a nivel histórico, el primer hombre en sentar las bases de esta ideología, escribía allá por mediados del siglo XVIII, estamos hablando de 1700, si no me equivoco, 71, pero puedo estar errándole, La riqueza de las naciones, que es el texto basal de la ideología que dicen tener estos tipos. Y en ese libro escribió, insisto, Adam Smith, no John William Cook, no Arturo Jaureche, Adam fucking Smith. El interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio o la industria es siempre, en algunos aspectos, diferente del interés común y a veces su opuesto.
el interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia. La extensión del mercado suele coincidir con el interés general, pero al reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés. Y solo puede servir para que los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente serían, impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas. Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas debe siempre ser considerada con la máxima precaución y nunca debe ser adoptada, sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no solo con la atención más escrupulosa, sino también con el máximo recelo. Porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso en oprimir a la comunidad y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades. Esto escribía hace 2 siglos y medio el fundador del liberalismo económico, Adam Smith, que sí la veía desde lejos y que si tuviera en sus manos una copia del DNU que mandó Milei o del proyecto de ley ómnibus que mandó Milei, seguramente pondría la mano invisible del mercado alrededor de su cuello y le pediría que apriete hasta que deje de respirar. Porque la verdad es que es un papelón que en su nombre estén haciendo exactamente lo que él prescribía que no había que hacer. ¿Por qué? Porque no son liberales ni libertarios. Son otra cosa. Y ya vamos a llegar a eso. Quienes sí la ven, además de Adam Smith, además de Juan Bautista Alberdi, son los argentinos, que en 20 días de gobierno ya llevan por lo menos 4 noches con intensos cacerolazos. Otra vez anoche hubo cacerolazos en varios puntos del país. Milei fue a Mar del Plata a ver a su novia en el teatro y hubo que hacer un operativo de seguridad de más de 3 cuadras alrededor del teatro porque se juntaron miles de personas a repudiar la presencia del presidente, que quiso hacer de cuenta que no es casta porque lo aplaudieron un par de personas en la clase business de un vuelo de aerolíneas, pero después tuvo que rodearse de un inmenso operativo de seguridad para entrar y salir del teatro, con el costo, me imagino que a su cargo, ¿no? Así como cuando corta la calle una organización le quieren cobrar el costo, Milei habrá pagado de su bolsillo el operativo de seguridad para ir al teatro. También la gente que fue el miércoles a la marcha convocada por la CGT, y no me refiero a las columnas sindicales, ni de organizaciones sociales, ni de partidos de izquierda, que dicho sea de paso no pueden ver ni en figuritas a Daer y a Cunha, y sin embargo estaban ahí todos juntos. Digo esto como un mensaje para quienes están discutiendo la presidencia del Rotary Club de Narnia y decidiendo con quién hay que juntarse y con quién no en este momento. Sino todos los que fueron de a pie, y que una vez que se dispersó la movilización orgánica, las columnas que habían ido embanderadas con una central obrera, un sindicato, una organización social o un partido, se quedaron durante muchas horas en el centro porteño estirando la protesta, incluso cuando Patricia Bullrich mandó a la policía a hacer su circo y reprimirlos. Obviamente no mandan a reprimir a la columna de camioneros. Reprimen cuando quedan 50 personas sueltas en una esquina, porque además de todo son bastante cagones. A esa percepción que puede alguno decir que es de microclima sobre cómo está tomándose la sociedad argentina, las medidas de gobierno de Javier Milei, se le sumó ayer un importante estudio de Subán Córdoba y Asociados, una de las consultoras más grandes que hay hoy en día en el país en estudios de opinión pública, que es consultada por empresarios, sobre todo, también por políticos, y no necesariamente por políticos peronistas o de izquierda, que hace su primer medición a 2 semanas de asumido el gobierno y encuentra, por ejemplo, que el 52% de los argentinos desaprueba totalmente al gobierno nacional, el 3,5% lo desaprueba algo
y este es un dato muy grande, que la desaprobación total sea tanto más alto que la desaprobación parcial. Significa que no solamente hay desaprobación, sino que hay una desaprobación activa. Y no es lo mismo para un gobierno tener gente a la que no le gustes, pero que esté sentada en la casa, que gente que no le gustes y está dispuesta a escuchar ese descontento. Aprueba algo 5% y aprueba totalmente 38,6%. De nuevo, tiene un núcleo de apoyo muy duro, pero un núcleo de oposición que ya supera el 50%, que de alguna manera da vuelta a los números del balotaje y que desaprueba totalmente. También preguntó qué tan de acuerdo está el encuestado con frases como, por ejemplo, el ajuste de Milei lo está pagando la casta, y el 53,4%, es decir, el mismo porcentaje, está muy en desacuerdo, el 11,6% en desacuerdo, el 19,5% en acuerdo y solo el 11,5% en muy de acuerdo. Les preguntaron sobre la frase el ajuste de Milei lo está pagando la gente, y el 52,3% está muy de acuerdo, el 19% está de acuerdo, el 16% está en desacuerdo y solo el 9% está muy en desacuerdo. Y le preguntaron por el DNU que desregula el funcionamiento de la economía, si está a favor de la gente común. Y el 51,2% dijo que está muy en desacuerdo. Le preguntaron, supongamos que se realiza un plebiscito para aprobar o rechazar el DNU, y el 54,6% dijo que iría a votar y votaría en contra. Son números muy fuertes en ese sentido. El 56,1% cree que el mega DNU firmado por Milei es inconstitucional y debe ser derogado. Y el 54% cree que el país, desde que asumió Javier Milei, va en la dirección incorrecta. De hecho, el nivel de imagen de Javier Milei está en 55,5% por la negativa y 44,1% por la positiva. El propio Gustavo Córdoba, el director de esta agencia, habló esta semana de un verdadero récord de la pérdida de casi un 1% de apoyo por día desde que asumió el 10 de diciembre. Dijo que es la pérdida de diferencial positivo más acelerada de la que se tenga registro y que se atreve a decir incluso que probablemente sea la más acelerada en toda la historia de la región. Y dijo que el presidente ha empezado a consumir a velocidad inusitada el favor político que obtuvo en las elecciones a partir de la errónea lectura que realizó de haber sido el más votado en democracia. Con estos datos yo me preguntaría quién es el que no la está viendo. Porque además tengamos en cuenta que esta medición se hizo antes de que impacten de lleno las medidas económicas que van a impactar en las próximas semanas, como venimos repasando. Alquileres, prepaga, educación, el supermercado. Me parece que los que no la ven son los del gobierno. Ayer se confirmó que Milei puso al frente de la Secretaría de Medios a Eduardo Serenellini, este periodista de La Nación Más, que pasó a la fama súbitamente hace unos días cuando dijo que en un ajuste cada uno tiene que hacer su parte. Algunos dejan de pagar Netflix y otros comen una vez por día. Serenellini fue premiado por esa declaración con la Secretaría de Medios. ¿Saben a qué me hace acordar? A cierta monarca que alguna vez, cuando el pueblo reclamaba pan, dijo que si no tienen pan, pueden comer torta. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Porque más allá de las internas del gobierno, todo lo que tiene que ver con la política de comunicación del gobierno está rodeada de mucha desprolijidad y de renuncias. Fueron varias las figuras que se fueron en estos 20 días de ese medio. Lo que parece claro es que Javier Milei y quienes toman decisiones junto a él, o con él, o por él, no tienen miedo a la gente, no tienen miedo al pueblo, no le temen a la voluntad popular.
Y el miedo de los ricos a los pobres históricamente siempre ha sido uno de los pocos factores que equilibraron la balanza de poder. Cuando los ricos tuvieron miedo, hicieron mayores concesiones. Cuando dejaron de tener miedo, apretaron más fuerte. De hecho, la época de oro del capitalismo, esos 20 años dorados que van desde la posguerra hasta la crisis del petróleo, la década del 50 y del 60, un capitalismo industrial, un capitalismo de consumo, se basaba en un temor muy concreto, que era el temor a la revolución socialista. Ante la posibilidad de que la clase trabajadora hiciera la revolución socialista y despojara al capital de aquello que lo constituía como tal, es decir, la plata, el capital aceptó otorgar niveles de dignidad, acceso al consumo y márgenes de decisión política inéditos en la historia de la humanidad a las grandes mayorías. Esa también es un poco la democracia que vemos como un modelo a seguir. Una democracia de desarrollo, de consumo, una democracia que incluye a todos, que tiene un rol muy activo del Estado para brindar servicios públicos de calidad, que tiene un rol muy activo de las organizaciones gremiales para garantizar condiciones de trabajo favorables y salarios altos. Digo, es tan así que a comienzos de la década del 70, antes de que el neoliberalismo de la mano de Thatcher y de Reagan empiecen a desandar este camino, las cuotas marginales más altas del impuesto a las ganancias en Estados Unidos y en Europa a veces superaban el 90%. El 90%. Es decir, después de cierto punto de ganancias, los ricos más ricos, de cada $10 extra que ganaban, le daban 9 al fisco y se quedaban con 1 solamente. Hoy sería absolutamente impensable. ¿Por qué? Bueno, porque cuando cayó el muro, dejaron de tener ese miedo y empezó un proceso de concentración de la economía, pero también del poder político, que fue inédito y que en solo 30 años generó un desplazamiento de recursos y de poder inédito. Hay varios datos que ayudan a entender esto. A comienzos de la década del 90, el ranking Forbes, el ranking de las grandes fortunas del planeta, era encabezado por empresarios inmobiliarios o dueños de supermercado. El dueño de Walmart, por ejemplo, fue la cabeza de ese ranking durante muchísimo tiempo. Es decir, el gran negocio en esa época era venderle muchas cosas a mucha gente. Hoy lo encabezan empresas de tecnología, Bezos con Amazon, Elon Musk. Pero el tercero en ese ranking, un francés llamado Arnault, es el dueño del mayor conglomerado de marcas de lujo del planeta, Louis Vuitton, Moet y Chandon. Es decir, el negocio dejó de ser Walmart, venderle mucho a mucha gente, para hacer venderle marcas de lujo a los multimillonarios. Porque las fortunas de los que encabezaban el ranking Forbes en los 90 eran de unos 20.000 millones de dólares, que llevados a la actualidad por la inflación y demás, da 40, 50.000 millones. Y las fortunas de quienes hoy encabezan ese ranking da más de 200.000 millones. Es decir, que los ricos son mucho más ricos. Mientras muchísima gente cayó bajo la línea de la pobreza. Otro dato, en el año 2000 había 470 fortunas de más de 1.000 millones de dólares en todo el planeta. Es decir, menos de 500 tipos o familias o compañías que tenían valor por más de 1.000 millones de dólares. Y en total acumulaban menos de 1 billón, alrededor de 900.000 millones de dólares. Hoy existen más de 2.700 fortunas milmillonarias y acumulan más de 13 billones de dólares. La concentración de la riqueza ha sido brutal y ha traído consigo una enorme concentración de poder.
Porque evidentemente con tanta riqueza, el peso del pueblo en la toma de decisiones se fue reduciendo. Porque es gente capaz de pagarle a todos los políticos que están sobre la mesa para que tomen ciertas decisiones y dejen de tomar otras, de controlar todos los medios o casi todos los medios que están en las pantallas para que convenzan a la gente de que ciertas cosas son buenas y otras cosas son malas. Y entonces, en estos últimos 30 años, lo que se rompió fue ese contrato social capitalista. Ese contrato social en el cual las mayorías prometían sostener el status quo capitalista y no hacer la revolución, y a cambio recibían un poco de dignidad, acceso al consumo y ciertos márgenes de decisión sobre las políticas que afectaban a sus vidas. Ese contrato social podemos decirle democracia, y a ese proceso de concentración de riqueza y poder podemos vincularlo directamente al desencanto democrático del que escuchamos hablar ya desde hace tiempo, entre otros en boca de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que pasa es que los de arriba ya no tienen miedo de los de abajo. Y la democracia dejó de ser la manera más costo efectiva de garantizar el status quo. La inmensa concentración de recursos y de poder, sumado a las nuevas tecnologías que facilitan el control, hacen que las democracias dejen de ser negocio para los más ricos. Y ya desde 2016, de la mano de Trump y de Bolsonaro, exploraron los límites de esas democracias vaciadas de sentido. Y en Argentina, esa exploración está dando un paso o varios pasos más allá. Está yendo a lugares inexplorados, donde se va dejando de lado las formas de la democracia, ya no en función de una dictadura como en otras épocas, sino en función de una plutocracia, de un gobierno de los ricos para los más ricos. ¿Qué es el DNU de Milei? Más que la tercerización de la labor legislativa de uno de los poderes del Estado en las grandes corporaciones empresariales que escribieron en sus propios bufetes de abogados la letra de la ley, una ley que no tiene la aprobación de los representantes del pueblo. Y si lo pueden hacer, es en parte porque la democracia se vació de sentido y también porque quienes reivindicamos a la política no tenemos mucho para mostrar en los logros de los últimos tiempos, pero tampoco en el futuro. Nos hemos cansado de repetirlo en la campaña. El peronismo se volvió un movimiento conservador, un defensor de un statu quo que no dejaba contento a nadie. Entonces es lógico que alguien que te promete algo distinto termine siendo atractivo, aunque a los pocos días te des cuenta de que era obvio que te iban a cagar. Y esto viene a una pregunta que nos habíamos hecho el sábado pasado y que quiero retomar, que es ¿qué tiene que hacer el peronismo, la oposición en general, para reconstruir esos lazos de representación, para reconstruir la política, que después de todo no es más que un colchón que media entre esos pocos de muy arriba y estos muchos de muy abajo? Porque cuando no existe esa instancia de mediación, lo que hay es opresión. Y la respuesta es que ante el vaciamiento de la democracia, lo que hay que proponer es más democracia, no menos. Es revisar lo hecho en los últimos 30, 40 años para ir en el sentido contrario. Es embanderarse en ideas concretas, en mecanismos concretos, en propuestas y proyectos concretos que le devuelvan a la gente dignidad, capacidad de consumo y poder de decisión
en aquellas cosas que afectan su vida. Y eso se hace lentamente, trabajosamente, cada cual desde el lugar que le corresponde. Hoy lo mejor que puede hacer un gobernador es cuidar a los habitantes de su provincia. Lo mejor que puede hacer un intendente es cuidar a los habitantes de su municipio. Lo mejor que puede hacer un sindicalista es cuidar a los trabajadores de su industria. Lo mejor que puede hacer un diputado o un senador es representar a aquellos que los votaron para oponerse al avance de la plutocracia. Y una vez que se haya recuperado parte de la confianza rota, una vez que se haya recuperado parte de la capacidad de escucha, entonces ahí sí, hablarle de cómo van a hacer para cerrarle la puerta a la plutocracia y volver a abrírsela a la democracia. Cómo volver a hacer para que la gente vuelva a tener más poder, para que la gente vuelva a tener más dignidad y para que la gente vuelva a vivir mejor. En cosas concretas, de todos los días. De lo contrario, la Argentina se habrá convertido en la vanguardia de una avanzada reaccionaria a nivel mundial que no sabemos si tiene vuelta atrás, que no sabemos si tiene un freno, porque semejantes niveles de concentración y los avances tecnológicos que están sucediendo por estos días hacen que cada año que pase, que cada mes que pase, que cada semana que pase, la cancha esté más y más inclinada para el lado de quienes nos oprimen. Un país unido por la radio.